Ahí está bien, ¿no? Le damos muchas gracias a Dios por su misericordia para con nosotros. El bebé de Jerly, los que conocen a Jerly, ya está mucho mejor. Estuvo inconsciente durante como media hora. Se cayó de la litera, se pegó en la cabecera de la otra cama, en la base del cráneo, en la nuca, y perdió el conocimiento media hora. Ya lo daban por muerto. Él se llama Liam Daniel, pero gracias a Dios que está mucho mejor. Dios les dio fe a sus papás para orar por él, para esperar en Dios, y esa fe es respetable. Después, pues ya el bebé ya está caminando, ya está hablando, está chillonzón, pero está bien. Gracias a Dios por eso. Dios sigue haciendo milagros. Y también les doy la noticia de que nuestra hermana Finita Ruiz hoy cumple años, cumple 96 años, y pues ya está muy decrépita nuestra hermanita, ya no puede moverse, está acostada en una cama de hospital, ¿no? Está consciente todavía, habla muy poquito, entiende muy poquito, está todavía con los ojitos abiertos, respirando. Le están poniendo suero, le están poniendo oxígeno de vez en cuando, y hace rato fuimos a visitarla. Venimos de allá, vive aquí a la vuelta por Santa Fe. Entonces ahí está mi mamá, mi hermana Finita. Para los que no saben ni quién es Finita, bueno, pues ahí está en la foto. Para los que no saben quién es mi mamá, pues ya apareció también en la foto. Gracias, Lili, por tu esfuerzo. Fue la hermana Rox, la esposa del pastor Chevo. Ahí está también la hermana Oli. Te vas a tardar todavía, ¿verdad, Li? O tú ponlas. Bien preciosa la hermana, porque casi no podía hablar, pero le digo, amén, amén, así. En un momento que estábamos cantando, levantó sus manos, luego cierra los ojos, se conmueve cuando estamos cantando alabanzas. Vamos a ver el video. Un cachito les quise filmar para que lo tengan. Ahí estamos cantando, pero qué bueno que no se oye nada. Ahí imagínense el canto. Su hija, la hermana Esther. Pues oremos también, les encargo que estemos orando por ella, por nuestra hermana Finita, porque Dios le conceda fe hasta el final, que su fe no falte nunca, y que cuando Dios quiera llevarla a su presencia, la lleve sin dolores. Amén. Pues vamos a... Hay otro aviso también. Hoy falleció la mamá de nuestras hermanas Nelly López y Loida. Nelly y Loida López.
Si alguien quiere ir, al final de la reunión nos vamos a tener que ir los pastores para allá, así como lo escucharon, y están invitados todos. Ella se llamaba Adela. Casi no, ninguno de ustedes la conoce porque ella vino ocasionalmente, pero hace muchos años. Ha estado muy enferma, estuvo muy enferma y la dializaban. Ahí están las hermanas que fueron con nosotros. La dializaban ya diario a Adela, la mamá de Nelly y Loida, y pues hoy murió. Si alguien conoce a Nelly o a Loida y quiere ir pues a consolarlas, ¿no? Porque a la mamá ya no hay nada que hacerle, pero es más bien con las hijas, con las nietas que se quedan. Amén. Oramos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque tú eres muy bueno, Señor, porque siempre estás con nosotros y porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Queremos disponer nuestro corazón para aprender más de ti. Queremos que tú nos hables a través de este estudio, Señor. No deseamos ser solo oidores, sino hacedores de tu palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando Romanos capítulo 1. La semana pasada estudiamos el verso 16 y el 17. Y ahora vamos al versículo 18 en adelante. Romanos 1, 18. Gracias, Lili. Lili es la que está proyectando las fotos y todo eso. Dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Vamos a dejarlo hasta ahí, a ver si nos da tiempo de ver estos 3 versos, y si sí, nos seguimos. Amén. Pues el apóstol Pablo, como ya vimos, él va a desarrollar un tema principal en su carta. ¿Cuál es el tema del apóstol Pablo? Lo vimos hace 8 días. ¿Cuál es el tema central de la carta a los romanos? A ver, una mano que se levante para escucharlo. Hermana Titina, ¿cuál es el tema central de la carta a los romanos? Evangelizar a todos los creyentes en Roma. Por ahí va, por ahí va. ¿Quién más quisiera aportar algo más? Sí, es parte de eso. Ahí mi hermana Minú. Pues dar a conocer a los ciudadanos de Roma los fundamentos de la fe cristiana. ¿Los qué? Fundamentos de la fe cristiana. Los fundamentos de la fe cristiana. Gracias, hermana, es verdad. En pocas palabras, el tema central es el Evangelio de Cristo. Y sí, primeramente se los quiere dar a conocer a los ciudadanos en Roma, pero ¿saben algo? De alguna manera Pablo sabía que su carta iba a trascender, que no solo lo iban a recibir los ciudadanos en Roma. ¿Sabían eso? Él no sabía cuánto iba a trascender. Él no sabía que los mexicanos en el siglo XXI, en el 2015, íbamos a disfrutar sus palabras escritas 2000 años después. O sea, él no se imaginaba el alcance que iba a tener el escrito que estaba realizando, pero sabía que iba a tener cierto alcance,
Por eso es que estaba dedicando toda su experiencia y su teología a un escrito muy bien concatenado, un escrito perfectamente delineado, bien trazado, con argumentos bien convencibles, o bien, sí, convincentes, esa es la palabra, bien convincentes, con palabras claras que cualquiera pudiera entender. Y lo va desarrollando. El apóstol sabía que iba a trascender su carta, por eso le estaba escribiendo a los ciudadanos de Roma, como dijo mi hermana Titina y mi hermana Minu. Es verdad, era primeramente a Roma, pero recuerdan que Roma en ese tiempo era la capital del mundo. En ese tiempo, en los años 60 después de Cristo, el imperio romano era el que reinaba en todo el mundo conocido. Entonces Roma era la capital del mundo y de Roma partían muchas personas hacia otros lugares. Entonces él sabía que esa carta se iba a difundir muy rápidamente, están llegando a Roma. Pero entonces no solo era el evangelio a los romanos, sino era el evangelio a todo el mundo. Ese es el tema central de la carta del apóstol. ¿Alguien recuerda cómo se le llama? No está en la Biblia, pero lo mencioné. ¿Cómo se le llama por 5 pesos? ¿Cómo se le llama a la carta a los romanos? ¿Cómo se le conoce? Bueno, como el hermano de Nimo Risset, por 2,000 pesos. Es que él tiene más lana que yo, por eso. Muy bien, hermana Alejandra Romero. El corazón del Nuevo Testamento. ¿Sí? A ver, por favor, va por ahí. Al final nos ponemos a cuentas, hermanito. Muy bien. Entonces, el corazón del Nuevo Testamento se le llama a esta carta debido a que aquí está contenido todo lo que en los demás libros del Nuevo Testamento está más explicado. Aquí está resumido, digamos, todo el Evangelio, que en los otros libros del Nuevo Testamento se explica o se profundiza más a detalle. Ahora bien, el apóstol Pablo, a partir del versículo 18, entra ya en materia, directamente a demostrar por qué el Evangelio de Cristo es para todos y por qué el don de Dios que es Jesucristo nos justifica y por qué todos pueden tener una esperanza de vida. Y aquí va a demostrar por qué no se avergüenza también del Evangelio. Dice que porque es poder, y aquí lo va a desarrollar. Aquí comienza, digamos, ya a entrar en materia. Primero dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Si tú quieres dar una buena noticia, necesitas comenzar con las malas. ¿Alguna vez te han preguntado? Te tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres? Casi siempre todos dicen la mala. ¿Por qué? Psicológicamente hablando es mejor recibir así las noticias. ¿Para qué quieres recibir una buena noticia si después te van a golpear con una mala? Entonces, el Evangelio de Cristo también podríamos decir, es necesario presentar primero las malas noticias para que después cobre vida el Evangelius, las buenas noticias. ¿No lo crees así? Pero hoy en día los evangelistas, los predicadores, casi no se enfocan en las malas noticias, sino que solo quieren presentar lo bueno, lo bueno, lo bueno. Y hay muchas personas en las diferentes reuniones que no les interesa escuchar nada negativo. Ellos lo que quieren es escuchar cosas bonitas. Incluso hay un pastor por allá en una iglesia grande en Estados Unidos que llegó a decir:
En mi iglesia no se menciona la palabra pecado, ni condenación, ni juicio eterno, ni ninguna de esas palabras. Aquí solo se menciona amor, gracia, misericordia, perdón. Pero ¿cómo podrías hablar de misericordia si no antes mencionamos por qué se va a aplicar esa misericordia? Es necesario presentar un evangelio primero mostrando la cruda realidad. Y la Biblia nunca oculta la cruda realidad, nunca ha sido así. Nosotros no debiéramos predicar un evangelio positivista, de decir, no, si tú vienes a la iglesia todo te va a ir bien, te vas a ir al cielo, ya tienes asegurada tu salvación y nada malo te va a pasar a partir de ahora. Eso no dice la Biblia, quiero que lo sepan. Y tampoco es algo que Dios quiere que compartamos, eso no es el evangelio. Eso más bien son pues buenos deseos, como tú quieras llamarlo, frases que alientan o que pueden convencer a ciertas personas. Pero Dios quiere que primero nosotros presentemos la cruda realidad para que después cobre sentido las buenas noticias. Y así comienza el apóstol diciendo: la ira de Dios, el enojo de Dios se manifiesta desde el cielo contra todas las personas malas e injustas que detienen con su injusticia la verdad. No sé si lo pudieran proyectar, estamos en el verso 18. La ira de Dios. ¿Qué no Dios es amor? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Amén. ¿Qué no Dios es misericordioso y es paciente? Sí, pero también es lento para la ira. Lento para la ira, dice el Salmo 103, y grande en misericordia. Lento para la ira quiere decir que sí se enoja, pero que no es de mecha corta, como algunos aquí. No digan amén. Que nada más les hacen tantito, les dicen algo y luego sacan las uñas. No voltees a ver a tu hermana. No se vean los hermanos en este momento. Dios se enoja, pero tarda en enojarse. Pero cuando se enoja, como dicen. Cuando se enoja, manifiesta su ira desde el cielo contra toda la maldad y toda la injusticia de los seres humanos. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? La misma Biblia menciona que, por ejemplo, a los malos les es cortada la vida antes de tiempo. Y hemos visto castigos que de repente decimos: ándele para que se le quite, qué bueno que le pasó. Vemos esto y muchas de estas cosas ocurren como un testimonio o como una manifestación del poder de Dios o de la ira de Dios, pero otras simplemente Dios las permite como consecuencia de los pecados o de las necedades del ser humano. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El apóstol Pablo aquí quiere quiere explicar que no hay persona que pueda justificarse diciendo: ay, es que a mí nunca me hablaron de Dios, es que yo como no tengo la Biblia, pues yo no sabía que eso que estaba yo haciendo era malo. Ahí es que como a mí nadie me predicó el evangelio, pues yo no soy cristiano y pues ni creo en Dios. El apóstol aquí va a decir, a revelar o a mostrar, dejar bien claro que todos los seres humanos somos moralmente culpables, que no hay nadie que pueda excusarse de ninguna manera, que no importa de qué cultura sea, Dios, como lo veíamos en este canto penúltimo, los cielos cuentan la gloria de Dios, está basado en el Salmo 19. Y ese, para que veas cómo era de Dios, Johnny. Si proyectan Salmo 19, versículos 1 y 2.
claramente el salmista desde 2000 años antes de Jesús está diciendo que Dios se manifiesta al ser humano para que no haya alguien que diga: Dios, ¿cuál Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Por favor, piensa en alguien que no nació en una ciudad, en la civilización, sino nació aislado de todo el mundo. ¿Tendrá excusa de no creer en Dios? Pablo demuestra que no es así. Esa persona, estando donde esté, en el desierto, en la estepa, en la selva, en el trópico, en una isla desierta, en una isla solitaria, levanta sus ojos al cielo y dentro de sí tiene que pensar: hay alguien más grande que yo, hay alguien que es más fuerte y más poderoso que yo, hay alguien que hizo esto que estoy viendo. Esa es la manifestación del poder de Dios. Y luego el versículo 2: un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Verso 3: sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Pero es verdad, y así se sigue. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y empieza a hablar del sol más adelante. Pero Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda su creación anuncia que hay un Dios. Es muy interesante y muy importante que reflexionemos sobre esto que está compartiendo David en este momento. Si yo les preguntara o los trajera a reflexionar sobre cómo descubrimos a Dios, la mayoría de nosotros no ha podido o no tendría la facilidad de decir conscientemente que conoció a Dios de esta manera, porque desde muy pequeños se nos habló de Dios. La mayoría aquí fuimos católicos, y dentro del catolicismo se nos hablaba de un Dios que no se ve, pero que existe. De manera que no tuvimos necesidad, de alguna forma, decirlo así, de corroborar a través de la naturaleza la existencia de un Dios vivo. Pero si nadie nos hubiera hablado de Dios, como lo hicieron, al menos a mí, mi mamá, desde que yo tenía uso de razón, en el colegio, tendríamos la oportunidad de descubrir esto que la Biblia anuncia y esto que David está diciendo, de haber llegado a la conclusión de que hay un Dios, de que Dios existe, de llegar a la conclusión de que aunque no hubiésemos oído la palabra Dios, tendríamos que reconocer que hay un ente, un ser superior a nosotros. Por eso los ateos son los más necios. Y volteo acá porque este era un Necio. Porque en realidad están negando algo que en lo profundo de su corazón saben que no es cierto. Si nadie nos hubiera hablado de Dios a nosotros y pudiésemos ver a detalle y entender bien lo que significa la vida, al ver las estrellas, al ver los animales, al ver cómo se reproducen, a mí me llama la atención ver cómo los mamíferos, por ejemplo, las hembras limpian a sus cachorros de la placenta. Las perras, por ejemplo, se comen la placenta porque eso les ayuda a crear más leche. Yo sé que no es muy grato eso, pero ellas así lo hacen y nadie les dice. Esta mañana, muy temprano, cuando saqué a mis palomas, nadie les enseña. Estoy sacando apenas los pichoncitos que empiezan a volar. Pues llegó, yo le llamamos entre los colombófilos el chahuiscle. Les cayó el chahuiscle, que es el halcón.
y estaban paradas en el techo, nunca habían volado. Pero ellas, sin que nadie les enseñe, cuando algo pasa en el cielo, ellas hacen así. Yo puedo estar sentado y yo sé que hay algo en el cielo, aunque no voltee, nada más de ver a mis palomas, porque todas a una vez hacen esto. Y entonces yo volteo, obviamente yo no tengo sus ojos, me acomodo mis lentes y digo, ahí está, un halcón. Entonces ellas se asustaron y como abejas empezaron a volar. Y el halcón se vino en picada y todas desaparecieron. Y eso es muy peligroso porque se asustan tanto que chocan o se van para nunca más volver. Y bueno, pues ahí estábamos pensando qué va a pasar. Empezaron a llegar una, otra de acá, otra de allá. Y al final del día faltaban dos. Me fui a hacer lo que yo tenía que hacer, regresé y ahí estaban. Una sangrada de las patas. Pero ¿quién les dijo, échate a volar? ¿Quién les dijo, aguas? ¿Quién les dice? A mí me sorprende todos estos detalles de la naturaleza que vemos continuamente. Todas estas cosas que decimos cómo una hembra puede de inmediato. Ayer lo vi, había acabado de nacer un antílope y entonces el antílope recién nacido apenas se pudo parar y la mamá lo empujó hacia sus ubres para que empezara a comer. Pero yo no había visto que una mamá le empujara al bebé. O sea, no solamente se pone a que el bebé coma, sino le hace así con la cabeza y la metió. Yo me quedé sorprendido de eso. ¿Quién les enseña? ¿Quién les dice trata así a tu bebé? Es Dios, hermanos. No es casualidad. Es imposible que nosotros seamos tan cerrados de decir, pues es una casualidad, porque eso creen los ateos, ¿no? Somos seres humanos por casualidad, ¿sí? La madre naturaleza. No existe la madre naturaleza, eso no es cierto. Es Dios que creó la naturaleza. Entonces, hermanos, esto que empieza Pablo a decir es muy importante. Es bien importante que nosotros podamos entender cómo es que Dios ha puesto en nosotros la necesidad de buscar a un Dios. Amén. La necesidad de buscar a Dios porque nos fabricó el Señor con esa necesidad adentro de nosotros. Sí. Y hasta que el hombre encuentra a Dios, entonces puede estar en paz. Sí, amén. Por eso lo mejor que nos ha pasado es haber conocido a Dios a través de la palabra, pero además ahora a través de un contacto y de una relación con Él. Amén. Verso 19, si lo pueden proyectar. Dice ahí, porque lo que de Dios se conoce, o en la versión internacional, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Es decir, ¿sabes para qué están los cielos? El sol, la luna y las estrellas. Como una evidencia de que Dios es real. Voy a leer lo que comentó Juan Calvino, que fue un gran hombre de Dios, un hombre que conocía la palabra de Dios y que amó al Señor profundamente. Él decía, Pablo, al decir lo que de Dios se conoce les es manifiesto, quiere decir que el propósito por el cual el hombre fue creado es para que sea espectador de la obra del universo. El propósito por el que tiene ojos es para contemplar una imagen tan apropiada y así sea dirigido a su autor.
Dios le dio ojos, Dios le permitió ver el cielo para que él pueda decir Dios a su manera. Así es que las diferentes culturas en las diferentes regiones del planeta Tierra, todas tienen una manera de adorar a seres más poderosos que ellos. Fíjense, nosotros muchas veces juzgamos a algunos que porque adoran al dios Sol. Ay, qué tontería, ¿cómo el dios Sol? ¿Cómo que el dios de la lluvia? Que Quetzalcóatl, ¿qué es eso de Quetzalcóatl? Y que Huitzilopochtli. Y podemos criticar ese tipo de creencias, pero ellos tenían devoción. Ellos eran fervorosos adoradores de algo mayor que ellos. No sabían que era Jesucristo, no sabían que era el Dios todopoderoso, etcétera, etcétera, pero a su manera ellos decían: te rindo mi ser, me rindo a ti, te entrego mi vida. Le ofrecían ofrendas de sus primicias, de sus granos, de sus cosechas, cosas impresionantes que debiéramos considerar, hermanos. Ellos eran, a veces yo considero que eran más devotos que muchos cristianos. Ellos creían, si no en un Dios, en muchos dioses. No entendían como nosotros entendemos que Dios solo es uno, es el único creador del universo. ¿Por qué lo entendemos nosotros? Porque está escrito en el libro de la vida, porque está escrito en el Génesis, porque ahí dice que Dios es el creador de todo. Pero si no tuviéramos el Génesis y tuviéramos el Popol Vuh, quizá nosotros creeríamos exactamente lo que dice el Popol Vuh. Esto lo voy a dejar como un antecedente, porque más adelante vamos a ver que quizá muchas de esas personas llegaron a alcanzar la salvación, aunque nunca escucharon de un Cristo Jesús. ¿Qué? Los que lo oyeron, qué bueno. Los que se distrajeron, qué bueno. No, qué malo, pero bueno. Salmo 14. A lo que voy es que resulta que solamente los seres civilizados son los únicos que niegan la existencia de Dios. Los maestros ateos de la escuela son unos tontos. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Salmo número 14, versículo 1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dice? ¿Qué significa necio? Tonto. Es alguien que es una aberración, alguien que está yendo en contra de sus propios instintos. O sea, lo natural es que alguien crea que hay un Dios o un ser superior. Lo aberrante, lo loco, lo contrario, lo tonto, es decir, veo el cielo y digo, no hay Dios. Eso es lo tonto. Y tratar de justificarlo de mil maneras. Si han visto a ese que está así, que dice, comprobado, Dios no existe. Particularmente algunos creemos que Dios lo tiene así. Le dio una mente brillante, pero una enfermedad que fuera degenerando todo su sistema nervioso hasta convertirlo en una piltrafa humana, incapaz de poder expresarse como cualquiera de nosotros, como cualquier pequeñito. Estoy hablando de Stephen Hawking o Hawking. Parece que es el hombre más inteligente del mundo, pero no es el hombre más sabio. Entre sabiduría e inteligencia hay mucha diferencia. Tú puedes ser más sabio que Stephen Hawking si tú aceptas la verdad de Dios. ¿Cómo una persona que tiene hijos puede decir que Dios no es real? Es algo inaudito.
Dice el necio en su corazón, leamos el Salmo 14, no hay Dios. Y vean lo que sigue, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Lo está diciendo aquí el salmista desde 2000 años antes de que nuestro Señor viniera, desde que se conociera el Evangelio de Jesucristo ya como tal. Versículo 2 tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Versículo 3, pero todos se han descarriado, a una se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan? Jamás invocan al Señor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege, etcétera, porque no es el tema. Pero esta primera parte de querer ignorar a Dios a pesar de saber que Dios es real. Entonces, hermanos, es una aberración ser un ser humano, poder mirar el cielo y no creer que haya un ser supremo que haya creado todo. ¿Sabes? Los ateos dicen que el mundo fue creado por una explosión. Y la pregunta es, una explosión de 2 meteoritos, el Big Bang. La pregunta es, ¿y quién generó esos elementos para que explotaran? Pero lo peor es que siguen diciendo que la vida comenzó en el agua, con unos bichitos ahí microscópicos que se fueron evolucionando y fueron creándose diferentes especies de animales, de plantas, y que de esos seres se fueron haciendo cada vez más desarrollados y con más facultades o con más cualidades, dependiendo a lo que se iban a dedicar, y de repente ya de una cadena de un tipo de animales surgió el hombre. Eso es lo que dicen los evolucionistas, y muchos de ellos ateos, otros no. Parece que Charles Darwin no era ateo. Pero a lo que voy, hermanos, es que es más difícil creer en eso que creer que hay un Dios. En otras palabras, se necesita más fe para creer en estas tonteras que la fe que se necesita para decir hay un Dios. Cuando a una pequeñita de 1 año le quieres explicar quién creó las cosas, es mucho más fácil decirle Dios, Dios, allá, Dios, que decirle, mira, una vez, hace miles de millones de años, hubo una explosión y de ahí se generaron, ¿sí ven? Dios. Versículo 20, Romanos 1:20. Es que el apóstol tiene que agarrar esta sección para no dejar títere con cabeza. En ese tiempo había personas que decían, yo no tengo las sagradas escrituras, yo soy libre de culpa, yo no soy de su religión, yo no soy judío, así es que a mí ni me echen la culpa.
yo soy inocente, así es que ¿cuál ira de Dios? ¿Por qué va a estar enojado Dios conmigo? Si es que hubiera un Dios, porque en la antigüedad la mayoría de las personas creían en Dios, como ahora también, pero es decir, no había ateos, era una aberración ser ateo, no había tal. Es en estos tiempos en que la gente ha querido negar la existencia de Dios, pero en ese tiempo, a su manera, cada quien tenía creencias en seres divinos. Por ejemplo, estaban los griegos que creían en diferentes dioses, ¿verdad? Y semidioses, que eran mezclas de seres humanos con seres divinos. Pero todos creían que había seres superiores o un ser superior, y le podían llamar de la manera que quisieran. Y dice aquí el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, lo leo en esta versión y compárenlo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Hay dos tipos de personas a las que Pablo se dirige: los que tienen la ley de Dios, los que tienen la historia escrita como sagradas escrituras, y los que no tienen nada o tienen otras ideas. Pero él está diciendo, ninguna de las dos grupos se salva. Nadie tiene excusa, porque Dios se manifestó a través de su eterno poder y su naturaleza divina. Se percibe en todo lo que Él creó, o su eterno poder y su naturaleza divina se percibe en todo lo que Él creó, ya no solamente en el cielo, el sol, la luna, las estrellas, sino también en los seres vivos, en todo lo que ustedes ven, en todo lo natural que ustedes ven. Cualquier persona ve las plantas, ve los animales, y no puede negar que hay un creador de esto. Hermano, ¿cómo podría hacer una explosión tal perfección? Por favor, revisa esto. Es tanto como tener una biblioteca inmensa, como del tamaño de este lugar, con todos los libros fuera de su estante, tirados así en una pila, en una montaña, y creer que con un movimiento telúrico todos los libros se acomodan en el lugar correcto, en el índice correcto, en el tópico correcto. ¿Te parece tonto eso? Pues está muy extraño. ¿Cómo se podrían acomodar? Tiene que haber alguien inteligente que comience a poner todo en su lugar. Pero los ateos dicen no. Todo se creó de la nada y se fue evolucionando hasta ser seres inteligentes. Oscar. Salmo 14 que citaste, Salmo 14. dice que estas personas se han extraviado y son perversas, el pensar que no hay Dios, y que de ninguna manera estas personas son buenas. A ver, lee los versículos 1 y 2, por favor, Oscar. Dice, el necio es el hombre que dice, para ti no hay Dios. Quien así hable, en su corazón está extraviado y perverso. Es imposible que sea una persona buena. Desde lo alto Dios mira, no, desde el alto cielo mira el Señor para ver si entre toda la humanidad hay quienes sean tan prudentes y deseen agradarle. Hasta ahí, gracias, hermano. Entonces esas personas que están negando la existencia de Dios, el Salmo 14 las cataloga como personas malvadas, malas, perversas. Ese pensamiento es perverso, no es un pensamiento, no es una opción más, no es un punto de vista diferente, es un pensamiento perverso.
alguien está negando su propia lógica, su propio instinto, el pensamiento natural. Por acá Isra, al pastor Rubén. Para los que van llegando, estamos hablando de que Dios se muestra en el cielo y a través de toda su creación, para que no haya personas que digan no existe Dios. Nadie tiene excusa. Rubens. Ciertamente, como lo menciona nuestro hermano Oscar, es una mente perversa. La gente que niega la existencia de Dios tiene un propósito escondido atrás de todo eso. ¿Tú lo tenías? Sí, sí. Quizás aquí no haya ningún ateo, en eso creo. Pero todos nosotros nos vamos a topar con muchos ateos, más ahora. Pero lo que lo que tratan de sostener al decir que no existe Dios o no hay Dios, es porque hay un pensamiento perverso atrás de todo eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que inmediatamente viene a la mente de ellos? Es que no tienen por qué rendirle cuentas a nadie y pueden hacer de su vida y hacer de la vida de los demás lo que quieran, pisotearlos o exterminarlos. Ese pensamiento es muy perverso, que tú puedas hacer lo que quieras a tu antojo y hacer de la gente lo que quieras a tu antojo. Entonces imagínense lo perverso que es esta idea de querer negar la existencia de Dios. Entonces cuando estamos predicándole a los ateos, eso es lo que nos estamos topando. Entonces sí necesitamos, como aquí mismo lo dice en Romanos, necesitamos la revelación de Dios y que Dios tenga misericordia de esa gente, que le traiga luz a su corazón para que ellos puedan arrepentirse, retractarse de ese mal camino que traen. ¿Sí? Aquí en Juan lo dice. Ahora, con esto que les estoy mencionando, vean lo que dice aquí en Juan capítulo 3, verso 18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces fíjense cómo aquí el evangelista señala precisamente la llaga podrida que existe en el asunto. ¿Sí? El pensamiento perverso que hay detrás de todo eso. O sea, no porque es que ningún ateo puede demostrar que no existe Dios, nadie lo puede demostrar. Por eso es que mucha gente, al verse confrontada en esa situación, se busca la manera de zafarse, Entonces aquí señala muy bien, dice, porque en el verso 20, Juan capítulo 3, verso 20, dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el asunto de los ateos, que no quieren que su mala vida sea confrontada ante lo que la palabra de Dios dice. O sea, ellos quieren seguir ensimismados en su egolatría. Acá en la versión internacional dice: para que sus malas obras no sean descubiertas. Eso es lo que hay detrás de muchos ateos, y no hay mucho que buscarle, pero vean cómo lo revela muy bien el evangelista Juan. Entonces, cuando tú veas a una persona que te diga: es que yo no creo que Dios exista,
Tú tienes que pensar en que esa persona es una persona perversa. Es una persona que no solo es necia o tonta, sino perversa, que tiene otras intenciones por lo cual dice que Dios no existe. Y nadie puede excusarse. El apóstol Pablo está diciendo que Dios a través de su creación se hace manifiesto a todos los seres humanos, de tal forma que nadie puede decir, es que yo nunca he leído la Biblia. No importa que nunca hayas leído la Biblia. No es que a mí nadie me ha hablado nunca de Jesucristo. No importa que nadie te haya hablado de Jesucristo, no tienes excusa. Porque si tú ves, aunque no veas, fíjense, los ciegos tienen más noción de Dios que muchos que podemos ver. Yo tengo un alumno que es ciego y tiene una actitud tan preciosa. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce a Álvaro? Y él dice, yo amo a Dios, yo amo mucho a Dios. Y tú dices, pero es que tú no, alguien podría decir, es que tú no lo ves. Tú no ves los cielos, el sol, la luna, las estrellas. No ves los seres vivos, las plantas, los animales. No ves a las personas. No ves los organismos tan perfectos en un microscopio. No puedes ver las cosas bellas que Dios ha creado. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Porque Dios ha puesto dentro de nosotros ese instinto de poder reconocer que hay alguien superior por encima de nosotros, que hay alguien más fuerte y más poderoso que nosotros. Por eso es que decimos que aquel que es ateo está yendo en contra de sus mismos instintos naturales. Lo voy a volver a decir, el ateo va en contra de sus mismos instintos naturales, en contra del pensamiento lógico de cualquier ser humano en cualquier parte del planeta. Por eso el apóstol Pablo, ya una vez sentada esta premisa, dice, nadie tiene excusa. Nadie puede decir, yo hago esto y lo hago porque no sé que Dios exista. A mí nadie me enseñó. Ahorita el pastor Guillermo les explicaba lo que es el instinto animal y cómo los animales actúan correctamente. Los animales actúan correctamente aunque no sepan, aunque nadie les haya enseñado. Hermano Oscar. Exactamente como dices tú ahorita, en esa versión no lo dice, pero en esta sí. Dice que Dios, ellos conocen la verdad de Dios por instinto. Luego dice, pues Él ha puesto conocimiento en sus corazones. Gracias, Oscar. ¿Vamos bien, hermanos? Podemos entrar al versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, vean esto, aquí ya el apóstol ya sentó una premisa, que es que nadie tiene excusa, todos deben reconocer que hay un Dios, ¿verdad? Y ahora viene a lo segundo, a pesar de que todos deben reconocer que hay un Dios, e incluso muchos lo reconocen, fallan. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Vamos a detenernos en este versículo. Vean esto. Hay personas que tienen oscurecido en el corazón o el entendimiento. Está diciendo que sí. Y está diciendo por qué esas personas tienen el corazón oscurecido o el entendimiento entenebrecido, dice la versión 60. Porque a pesar de conocer a Dios o de saber que hay un Dios, lo quieren ignorar voluntariamente y no lo quieren respetar, no lo quieren reconocer y no le quieren dar gracias. Vean cómo comienza la degeneración de la humanidad. Ustedes van a ver cómo terminará el capítulo en el verso 30 y tantos, 30, 31, 32. Termina espantoso. Son cosas muy, muy vergonzosas que hacen los seres humanos depravados.
Pero todo comienza porque a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican. Es decir, no dicen, ¿sabes qué? Tú eres grande, tú eres poderoso, tú mereces todo el reconocimiento. Yo a tu lado no soy nada. En sus palabras, no tienen que decir, bendito seas Señor, cuán glorioso es tu nombre. No tienen que usar palabras cristianas. Solo decir, ¿sabes qué? Tú allá arriba, yo aquí abajo, tú grande, yo chico. Eso es glorificar a Dios. En su lenguaje todos debiéramos tener ese reconocimiento de quién es Dios. Pero número 2, darle gracias. Si nosotros reconocemos quién es Dios, es necesario que nosotros le demos gracias. Gracias, Señor. Gracias, quizá no todavía de gracias porque me salvaste. Eso sería como el último asunto de por qué darle gracias a Dios. Hay muchas cosas más que todos los seres humanos, muchas razones más por las cuales los seres humanos podemos darle gracias a Dios, que no sea la salvación. Gracias porque me permites despertar todos los días. Gracias porque me permites contemplar lo bello que tú hiciste, la belleza de tu creación. Gracias porque me permites disfrutar de estos alimentos que nadie inventó, que nadie fabricó, sino que tú los creaste. Gracias, ¿por qué más? Por la salud, ¿por qué? Porque tienes cuidado de mí todos los días. Gracias porque me escuchas. ¿Qué creen que pudiera decirle a alguien que no tiene una relación todavía con Cristo como nosotros la conocemos, sino que es un conocimiento muy, muy empírico de un ser superior? Así pónganse en sus zapatos. ¿Qué creen que diría una persona así? ¿Qué le diría a Dios? ¿Qué gratitud podría ofrecerle a Dios? Gracias por el agua. Lo sabían no eran, en este caso no eran, porque voy a ligar lo que tú dijiste, no eran ningunos tontos, pero lo sabían los olmecas, los chichimecas, los zapotecas, los toltecas, los aztecas, los mayas, y agradecían. Eran devotos, eran fervorosos en su amor, en su entrega a un ser superior. Hasta mataban a sus propios hijos. Nosotros decimos, ay no, qué bárbaros, qué brutos eran. No tanto, fíjate, no tanto. Ellos entendían que tenían que darle algo valioso. ¿Qué le puedo entregar a él que me ha dado tanto? ¿Qué le puedo dar a aquel que me ha dado todo? Qué valioso, ¿no? Es que todo esto, pues, voy a darle lo más preciado para mí, a mi hijo. En su ignorancia, ellos glorificaban a Dios. No entendían que era Dios o que era un Dios. Eran politeístas, pero le daban gracias. Todas las ofrendas y todos los sacrificios eran, o la mayoría de esos, porque había otros que eran para pagar sus culpas, como también en el pueblo de Israel. Algunas ofrendas eran por el pecado y otras ofrendas eran como acción de gracias. Pero todo era así, porque reconocían a alguien mayor que ellos. Por favor, tomen en cuenta esto, para que dejemos de criticar a nuestros antepasados y dejemos de criticar también a aquellos que en otras culturas actuales del siglo XXI hacen cosas que nos parecen locas. Los misioneros tienen que estudiar esto, tienen que estudiar el corazón del hombre. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque si los misioneros van a cualquier lugar de esas tribus que les llaman primitivas, que todavía existen, que están lejos de la civilización y muy aislados de lo que es
la sociedad moderna, ellos deben conocer por qué hacen lo que hacen. Les voy a relatar rápidamente de una tribu en Guinea Ecuatorial, en donde ellos, fíjense lo que hacían. Su mayor virtud, el mayor logro que una persona podría hacer en esa tribu era matar y comerse a su peor enemigo. Pero para llegar a hacerlo, no era simplemente que ves a tu enemigo y le clavas una lanza y te lo comes, no, sino que era el plan de cómo lograr hacer que él confiara en ti. Fíjense, eso es tremendo. Lo que ellos hacían era, lo narran nuestros hermanos Don Richardson en su libro El Hijo de la Paz, y dice que en esta cultura, en esta tribu, ellos cuando tenían un enemigo o alguien que les caía muy gordo, básicamente era un enemigo, ellos trataban de ganarse su confianza y lo trataban muy bien. Obviamente el enemigo decía, este me quiere chamaquear, o más bien me quiere cocinar. Y entonces se cuidaban mucho, pero este era tan complaciente y tan amistoso y tan buena onda, diríamos nosotros, que el otro de veras decía, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras me vas a regalar esto, te lo regalo de todo corazón. Y una vez que ya este cuate ya decía, no, este sí es mi amigo, el otro, paz, lo mataba y se lo comía. Entonces cuando el hermano Don Richardson llega a esta tribu de Guinea Ecuatorial y conoce esto, además de que su vida estaba peligrando y la de su esposa, él dice, ¿cómo puedo hablarles de Dios? Después de que pasan muchos meses en los que él intenta hablar su idioma o tener un traductor con alguien que hablaba más o menos, les comparte el evangelio. Cuando llega a hablarles de Cristo Jesús y que tenía 12 discípulos y que uno de ellos lo traicionó, ¿qué creen que hicieron los de la tribu? Ese Judas era casi como el Dios para ellos. Se alegraron cuando supieron que Judas traicionó a Jesús. Entonces Don Richardson doble sus rodillas y dice, Dios, ayúdame, porque no sé cómo llegarle a esta gente. No tengo ni idea de cómo llegarle a esta gente. Ahora resulta que el malo es el bueno y el bueno termina mal y ellos se gozan. Pero ellos tenían otra costumbre. Cuando realmente deseaban hacer las paces con sus vecinos y que fueran paces sinceras, lo que hacía el jefe de la tribu era llevar a su hijo primogénito o un bebecito, y le decía al de la tribu, esto es una demostración de que realmente quiero estar bien contigo, quiero hacer las paces contigo. Y a ese hijo le llamaban el hijo de la paz. Entonces el jefe de la otra tribu, al ver que le estaba entregando algo tan preciado, él decía, no, esto sí va en serio. Y el Espíritu de Dios vino sobre Don Richardson y él dijo, esto es lo que yo necesitaba. Este ejemplo es perfecto de lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Estábamos enemistados con Dios, nos constituimos enemigos de Dios y la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero Dios dice, quiero hacer las paces. Les voy a dar a mi hijo, a mi único hijo, a mi primogénito, se los voy a entregar, el más amado. Porque por cierto, la mujer, la esposa del jefe de la tribu, cuando le quitaban al bebé era un llorar, imagínense. Y entonces así les habló de Jesucristo y todas las dos tribus se convirtieron a Jesús. Existe la película filmada en el lugar donde acontecieron esos hechos, con las personas que se convirtieron. Actúan ahora
en esa película. Es una película histórica, se llama El Hijo de la Paz. Se las recomiendo. Ya se nos fue el tiempo, pero esto es solo una demostración de que la gente, por muy primitiva que se vea, entiende que hay divinidades y que hay valores que nadie puede negar. La próxima semana, si Dios nos concede, vamos a profundizar más en todas las tonterías y las perversidades y la desviación que cometieron aquellos que no quisieron glorificar a Dios ni darle las gracias. Y actualmente, no solo los de la época del apóstol Pablo, sino los de esta época. Amén. Vamos a Nelly ha sido una hermana de muchos años. En realidad no asiste continuamente, precisamente porque atendía a su mamá. Por muchos años la estuvo atendiendo y pues finalmente falleció su mamá. A veces lo más importante para demostrar amor a una persona es cuando están en esos momentos difíciles. Así que yo les invito, hermanos, a que los que puedan y quieran ir, vamos a ir ahorita a estar con ella. Está cerca de donde ella vive, allá por Rojo Gómez, adelante de la Comercial Mexicana. Termina Tezontle, está la Comercial Mexicana y rumbo hacia Zaragoza. Por ahí está 16. el velatorio y yo espero que los pastores sean los primeros en que vayamos para allá y estar un ratito con ellos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Dios, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos enseñas cosas que son importantes para aplicar. Deseamos, Señor, glorificarte y ser agradecidos por todo lo bueno que has sido con nosotros. Enséñanos a manifestar amor para con aquellas personas que no te han reconocido, sobre todo con los ateos, si conocemos a alguno. Señor, pon carga en nuestro corazón para rogarte por él, para que lo libres de esa perversidad en la que está y de esa oscuridad en la que vive. Tú lo puedes hacer. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Saludémonos. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso.
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão